Muy buenas noches, bienvenidos a Terapia de Noticias una vez más. En el último día de su gira por Europa, Alberto Fernández trajo otra novedad caliente. Después de una reunión con dirigentes de derechos humanos en el Hotel Regent, ahí en París, dijo que podía estudiar la posibilidad de enviar al Congreso una ley que pene el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad. Se lo sugirieron en la reunión y le dijo a su ministra, Marcela Rosado, ministra de Justicia, no lo había pensado nunca. Tómalo al tema. El negacionismo está penado en 10 países. Vamos a estar hablando largamente de esto, es un tema muy interesante. Alemania, Francia, Suiza, Austria, Bélgica, España, República Checa, Israel, Liechtenstein y Letonia son los que penan el negacionismo, sobre todo en el caso del Holocausto, y genera todavía controversias en muchos países del mundo, entre otras cosas, primero porque algunos objetan que se da de bruces con el derecho a la libertad de expresión, desde ya, y por otro lado, porque la discusión es qué hechos históricos incluimos. Hay casos, por ejemplo, en el 2012 hubo una controversia, el Parlamento francés sancionó una ley antinegacionista, o sea, se multaba a quienes negaran el genocidio armenio. Una gran controversia, sobre todo con el gobierno de Turquía, y al año siguiente la Corte Suprema lo declaró inconstitucional justamente porque iba en contra de la libertad de expresión. 5 años antes, en Suiza, también un condenado por un tribunal de Suiza, un político turco, por una razón parecida, por unas declaraciones parecidas, fue condenado, le aplican una multa, apela y la Corte de Derechos Humanos de Europa le da la razón y dice también, tiene el derecho a expresarse como quiera. Es una discusión muy interesante, vieja también, porque hay dos derechos en pugnas, hay derechos también a la vida, hay cuestiones de apología del delito, en eso creo que se va a basar el proyecto de ley. Y además, porque Alberto Fernández, la semana pasada, hablando con dirigentes muy cercanos a las Fuerzas Armadas, había hablado algo de este tema, del tema de lo que pasó en los 70. Dijo, me parece que después de 40 años no podemos seguir discutiendo lo mismo, hay que superar esa vieja grieta, palabras más, palabras menos, y se jactó el presidente de que iba a ser el primer jefe de Estado de la Argentina que pusiera en la cúpula de las Fuerzas Armadas a oficiales egresados del 83 para acá, es decir, todos en democracia. Y ahora aparece esta idea nueva, ¿no? Un poco lo que pasó ayer con el aborto después de salir del Vaticano, ¿no? Una cosa que aparentemente es contradictoria, pero parece que tiene su lógica interna y que creo que tiene que ver con que el presidente ha decidido, al menos por ahora, hablarle a la izquierda. Algo interesante, si se supone que uno tiene que encarar una renegociación de la deuda, un ajuste, todavía no está la fórmula de los jubilados. Siempre, como decía el amigo Jorge Asís, bueno, la izquierda siempre da cierta inmunidad, ¿no? Bueno, Alberto Fernández piensa esto desde el minuto 1 del kirchnerismo, cuando él estaba todavía militando en el 2002, 2003, con Néstor Kirchner decía siempre, entre íntimos, los gobiernos de centro-izquierda tienen mucho mejor futuro. Esto es Terapia de Noticias, empieza de esta manera y me sumo con mis compañeros. ¿Cómo andan? Muy bien. Muchas gracias, Alejandro Fargosi. Por favor. Bienvenido. Gracias por la invitación. Temas ríspidos, ¿no? Estamos tocando el tiempo. Vos no estuviste ayer, Paz, pero con el aborto ya nos curamos de espanto, ¿no? Sí, estuvo bastante áspero también, ¿no? El tema. No hay que tener miedo a hablar. No, a debatir, intercambiar opiniones, ¿no? Y tampoco hay pedestales morales desde los cuales condenar. Ahora hay como una declaraciones. urgencia, me parece también, de meter temas polémicos, porque Y bueno, la sí, economía, como no te da muy buenas noticias, ¿no? Algunas de índole más práctica me parece más urgente, como puede ser el tema del aborto, despenalizar sí o no, y otras que, bueno, revuelven un poco sobre lo mismo, ¿no? Mira, antes de ir al informe, Cristina Kirchner, una conversación hace poco con el equipo económico, dijo, ¿y ya vamos más de 30 días? ¿Y dónde están las buenas noticias? Claro. Las estamos separando. Bueno, y déjame agregar algo antes del informe.
el kirchnerismo en sobreactuación en temas de derechos humanos tiene mucha experiencia, ¿no? Digamos, en sobreactuar todos los temas relacionados con derechos humanos. Podemos hablar largo y tendido de la historia de los Kirchner en los momentos que había que hablar de derechos humanos. Bueno, no lo hicieron. es una vieja discusión. Vamos, Claro, lo a, hablaron después. vamos a ver el informe, si les parece, y arrancamos. Hoy termina la gira europea de Alberto, que tenía como objetivo la deuda, pero que dejó varios temas polémicos. Primero fue el anuncio de la ley de aborto, luego del apoyo del Papa en la negociación con el FMI. Y hace pocas horas se conoció que el presidente impulsará una ley que penalice a los que nieguen los delitos de la dictadura, en un guiño a organismos de derechos humanos, como hizo Néstor en 2004. La idea es inspirarse en la ley francesa que penaliza negar el holocausto. En 2012, el gobierno francés también intentó prohibir el negacionismo del genocidio armenio. El negacionismo es el insulto supremo a la memoria colectiva. La ley que imponía 1 año de prisión y multa de 45.000 euros a quienes negaran el genocidio fue muy criticada por el gobierno turco. La ley adoptada por la Asamblea Nacional Francesa y por el Senado es abiertamente discriminatoria y racista. Finalmente, la justicia francesa invalidó esa ley por ir contra la libertad de expresión. ¿Es constitucional lo que propone Alberto o atenta contra las libertades? Bueno, esa es la pregunta, Alejandro Fargosi, ¿no? Sí, primero hay que aclarar algo esencial, y es, estamos hablando de un tema que involucra miles de muertos de un lado, del otro. O sea, esto toca fibras muy íntimas, muy dolorosas, con lo cual hay que hacerlo con un gran respeto, y sobre todo evitando en algunos la tentación de aprovecharlo políticamente. Eso, aclaración número 1. Aclaración número 2, podemos hacerlo pensando en el año 2050, que es lo que para mí es una pasión, o pensando en el año 1970. Si nosotros seguimos dando vueltas en torno a la década del 70, la Argentina claramente desaparece. Esto es fundamental, y después voy a explicar por qué lo digo. Pero viste que vos tenés la otra parte que te dice, bueno, es importante revisar el pasado y ver. Sin duda, los historiadores hacen eso. Acá O sea, tenemos uno. de los gobiernos los gobiernos se ocupan de gobernar y los historiadores se ocupan de historiar. Y el tercer tema, y tiene mucho que ver con lo que es la ciencia jurídica, a lo que yo me he dedicado toda la vida, es lo siguiente. Cuando uno toma leyes de otros países, tiene que tener cuidado en no unificar textos sin haber consolidado contextos. O sea, tomar un modelo de ley de Europa, que es una raigambre constitucional totalmente distinta a la Argentina. La Argentina es modelo norteamericano. Tomar un modelo de ley de Europa donde la justicia no es independiente, sino que depende del poder gubernativo, donde el valor de la libertad de expresión nunca fue el valor clave, de manera ligera y sobre todo en un entorno que estamos hablando de leyes originadas en el Holocausto, 60 millones de muertos indiscutibles, o sea, todos los hemos visto, se han cuantificado. Y expandirlo hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Voy a poner el ejemplo del caso norteamericano. Los norteamericanos, todos hemos visto que en todas las casas ponen la bandera. O sea, para los norteamericanos la bandera es más sagrada que para nosotros. Sin embargo, la Corte Suprema norteamericana se ha cansado de dictar sentencias, incluso con leyes que la forzaban, en que decían que uno puede quemar la bandera norteamericana. Puede hacer con la bandera norteamericana lo que quiera, porque la bandera norteamericana es el símbolo de la libertad. La libertad que básicamente, ¿en qué consiste? En la opinión diferente a la de uno, porque la libertad no consiste en que todos digamos lo mismo, sino que todos podamos decir algo diferente. ¿Y Europa no privilegia tanto la libertad de Europa expresión? no privilegia tanto la libertad, y de hecho es Europa donde ha sido la cuna de los barbarismos más monumentales contra la libertad, y no en el siglo XIV, en el siglo XX. Y en esto hay un tema interesante. Hay proyectos dando vueltas en el Congreso sobre esta materia, y estos proyectos usan un concepto que parecidos a este. Sí, usan una palabra que es muy peligrosa en manos de un abogado, asumo la parte de culpa que me toca, y es que también se pena la minimización de la represión ilegal. La minimización. ¿Qué es minimizar? Hablar de 20.000, 10.000. Entramos en una discusión numérica que primero es una falta de respeto, y segundo, es un absurdo conceptual. O sea, la ley no puede ordenar que la historia sea de una determinada manera, porque le pega, desde mi punto de vista, directo a una libertad esencial que tiene varias facetas. La libertad de pensar, las ideas no se matan de Sarmiento. La libertad de expresarse, que no cubre solamente al periodismo y a los medios, cubre a cada uno de nosotros. La libertad de investigar, la libertad de enseñar y la libertad de aprender.
O sea, le entra al medio a lo que es el motor de todo el proceso de la lucha del hombre por sus derechos. El derecho humano más fundamental que podría ser la vida, si tiene algo que lo sigue, es el derecho a la libertad de expresión. Esto es clave. Mucho más importante que cualquier otra cosa. Hay un antecedente, yo le contaba a Pancho antes de comenzar el programa. En el año 2000, Domingo Cavallo fue candidato a jefe de gobierno. Alberto Fernández fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires porque fue candidato en la lista de Domingo Cavallo. Y un poco más atrás iba la actriz Elena Cruz. Murió hace poco, hace poquito, un par de meses. Era la esposa de Fernando Ciro. Y fue candidata. No ingresó a la legislatura en ese momento porque no le alcanzaron los votos. Cuando Alberto Fernández renuncia a su banca de legislador para asumir como jefe de gabinete, abre un lugar y asume Elena Cruz. Que Elena Cruz era famosa por ir a los programas políticos a reivindicar la dictadura de Videla. Reivindicaba la figura de Videla y reivindicaba lo hecho por la dictadura. Entonces hubo una moción en la legislatura para no permitirle asumir su banca por sus comentarios o sus creencias o su reivindicación de la dictadura. Yo me acuerdo de haber presenciado ese debate, que finalmente la dejaron asumir, pero hubo un discurso en el debate que fue el de Jorge Altamira, que era legislador por el Partido Obrero, y esto es lo curioso, Jorge Altamira dijo: yo no pienso para nada, me parece un horror lo que opina esta mujer, me parece una barbaridad lo que ella cree de la dictadura. Ahora, yo no puedo impedir que ella asuma, incumpliendo la voluntad popular, Jorge Altamira dijo esto, porque opina que, en realidad ella no hizo qué, ella no hizo lo que ella opina. Entonces es una opinión aberrante desde el punto de vista, pero es una opinión y hay libertad de expresión. Y votó en contra de que le impidan asumir. Ahí tenés un ejemplo de lo que es libertad de expresión. Vos decías, Paz, que ahí voy, Camila, perdón, que hay bueno, decía el doctor Fabruzzi que hay proyectos. Sí, incluso de Pietragala, que era diputado y que ahora es el secretario de Derechos Humanos de la Nación, presentó un proyecto que va en este sentido, que propone la penalización de aquel que niegue o minimice el genocidio de la dictadura. En general son multas, yo estuve recorriendo... Sí, 2 meses, había pena de prisión también de hasta 2 años. No conozco el texto en profundidad, pero lo que te puedo decir es que entre quienes lo firmaban, lo leí en Tiempo Argentino recién, estaban incluido Cabandier, Rossi y Máximo Kirchner. O sea que es un proyecto, no es novedosa la idea dentro del kirchnerismo. Ahora, ¿no tendría que ser el peronismo un acto, digamos, de pedir perdón primero? Porque, digamos, los primeros negacionistas fueron ellos, ¿no? El presidente dice que Raúl Alfonsín debió ser peronista. Menos mal que Alfonsín no fue peronista, fue radical y fue electo en el 83, porque si era electo justamente Ítalo Luder iba a convalidar la autoamnistía a los militares, que negaba justamente los crímenes de lesa humanidad. Y no fue suficiente, tampoco participaron de la CONADEP, de la Comisión Nacional de Desaparecidos, que ahora sí banalizan con la CONADEP del periodismo, ¿no? Entonces me parece que van a tener que pedir mucha disculpa antes, ¿no? Yo creo que acá hay 2 puntos importantes para hacer. Por un lado, quiero retomar algo que dijo Alejandro, que hablaba del problema de extrapolar leyes. Y extrapolar conceptos, ¿bien? Porque la idea de negacionismo en Europa, que es un concepto que nace, o los sectores más negacionistas nacen hacia la década del 70 en Europa, sobre todo en Francia, sectores académicos que están directamente negando el holocausto, es decir, que están diciendo que el holocausto es un mito y que es un invento hecho por los judíos. Le Pen tuvo una multa de $30.000, creo. Efectivamente, pero lo que me parece importante acá decir es gente que está diciendo el holocausto no sucedió, ¿bien? La pregunta es, ¿existe ese tipo de negacionismo en Argentina? No existe gente, o no conozco gente, o por lo menos no hay gente que niegue que la dictadura existió, que los desaparecidos existen, o que niegue que hubo una represión. No, que fue un genocidio. Que fue un genocidio. Sí, pero eso incluso los historiadores es una guerra. Por supuesto, pero hay una diferencia súper grande entre decir genocidio, guerra y terrorismo de Estado. Digo, los propios historiadores discutimos la idea de genocidio. Y genocidio entra en un tema de número también, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué es genocidio? A ver, el debate entre los historiadores y sociólogos, básicamente es un debate entre historiadores y sociólogos. Los sociólogos, o muchos sociólogos que estudian los 70, sostienen que fue un genocidio y que las víctimas del terrorismo de Estado tienen que ser tenidas en cuenta. Generalmente el concepto de genocidio se atribuye específicamente a cuestiones étnicas, raciales, nacionales o religiosas, efectivamente.
pero hay todo un debate sobre si se puede extender a víctimas políticas, ¿bien? Entonces, aquellos que dicen que la dictadura fue un genocidio, lo que están tratando de decir, las víctimas políticas pueden ser consideradas propensas a un genocidio. En ese caso, la dictadura puede ser entendida como un genocidio. Muchos historiadores discuten, muchos historiadores, y no estoy hablando de historiadores negacionistas, historiadores muy de izquierda, si querés, o planteado de esa manera, dicen que la dictadura no fue un genocidio. Dicen que la dictadura no fue un genocidio porque las víctimas políticas no pueden ser consideradas como un genocidio, como propensas a un genocidio. Y lo que yo diría ahí es que hay un debate muy interesante, porque la idea de genocidio trae aparejado la idea de víctimas. Y los propios organismos de derechos humanos ponen en discusión la idea de denominar a los desaparecidos como víctimas. Entonces, hay una especie de contradicción cuando se trata de reivindicar el carácter militante de los desaparecidos y al mismo tiempo se los quiere presentar como víctimas de un genocidio, ¿no? Porque hay otro elemento interesante en poner genocidio o no, o el debate, que es la imprescriptibilidad, es decir, que son delitos que no prescriben. Sí, pero no es necesario el tema de genocidio, porque puedes decir que son crímenes de lesa humanidad. Bueno, pero no van a prescribir, el Tratado de Roma, pero el Tratado de Roma ya lo describe como crimen de lesa humanidad, todos los muertos a cargo de todos, no importa la cantidad, si fueron 9.000, 15.000 o 30.000, pero en todas las dictaduras de Latinoamérica para que no prescriban como... Incluso Argentina adhirió a ese tratado. En el Tratado de Roma lo que establece es que también son crímenes de lesa humanidad los actos terroristas. Claro. Acá, como bien dice Daniel, la Argentina adhirió, pero acá no se los considera. Fíjate que cuando Néstor Kirchner deroga el indulto para volver a meter los presos a las juntas militares que habían sido juzgadas en el 84, no para los dirigentes los jefes, terroristas, los jefes de las organizaciones guerrilleras, que a ellos el indulto siguen libres gracias al indulto de Menem todavía. Ahora, ¿por qué toma esta decisión el presidente en este momento? ¿Hay un run en la calle? ¿Hay mucha gente que está negando de golpe? Yo no me enteré, ¿no? El tema central... El tema se lo plantearon y fue una respuesta a ese planteo y dijo, tomamos el tema, no dijo, vamos a hacer un proyecto, no anunció el proyecto. No, pero digo, si vos ves cómo fue el tono de esto, no es que salió a hacer un anuncio. De ocasión. A mí lo que me tiene absolutamente obnubilado es que, fíjense nosotros, que estamos sentados en el borde de un volcán, nosotros, los 7 que estamos acá, estamos hablando de algo que pertenece ya al mundo de la historia, porque pertenece, si algo que pasó 50 años no es de la historia, no sé qué es de la historia, y no hablamos de nuestros problemas del 2050. ¿Y saben cuál es el problema del 2050? Que a mí me encantaría, como hipótesis, que en el 2050 haya más libertad de pensamiento, expresión, análisis, estudio, aprendizaje y enseñanza que la que había en el año 2000 o que la que había en el año 1970. Ojo, yo no estoy de acuerdo con que la historia sea patrimonio de los historiadores. Eso no está disponible. ¿Cómo que no está disponible? El escenario que vos planteás es el deber ser, el ideal. Eso no es. Pero no tenemos... Terminantemente no hay ninguna posibilidad. Pero no podemos admitir que se nos niegue la posibilidad. Digo, vivimos en la coyuntura y como bien decía Pablo y Daniel, porque acá hay mucho de Cristina, más allá de lo que plantea Paz, que puede ser una respuesta de ocasión. ¿Vos decís que esto es de Cristina? A mí me suena más agenda propia. Es muy de Cristina. No tengo información. Es muy de Cristina en determinados momentos, sobre todo cuando no hay buenas noticias económicas. Yo tengo la misma información que la vicepresidenta, sobre todo a Guzmán, le está quemando la cabeza de cuando se llena la heladera. Cada vez que se perciben, y eso pasó incluso en el segundo mandato de Cristina, aparecían las madres. Es decir, normalmente el blindaje que siempre dieron los organismos de derechos humanos, a Cristina le sirvió. Y Néstor también. La utilización, digamos, como forma de zafar de coyunturas complicadas. Y evidentemente hoy vos hablas con intendentes, con la dirigencia sindical, y lo que se ven venir es, por los próximos 90 días aproximadamente, es una coyuntura muy parecida al año pasado, sin grandes cambios en lo que tiene que ver con la economía real. Camila dice que la historia no pertenece a los historiadores. Sí, a ver, lo que yo quería decirle a Alejandro, que, a ver, a mí me parece que la memoria colectiva está abierta a debate y me parece bien que hablen de historia, además de los historiadores, los presidentes, los legisladores, los periodistas, quienes quieran.
La pregunta ahí para hacer es si la memoria colectiva está sujeta a la ley. Claro. Es decir, la pregunta no es tanto si podemos debatir o no historia. A mí me gusta que se debata historia. Me parece que se tiene que debatir de memoria y me parece que se tiene que debatir sobre los 70 porque es un debate que está tan sacralizado que es difícil de avanzar en ese debate. Pero la pregunta ahí es si ese debate tiene que estar sujeto a la ley. Porque, como yo te decía antes, negacionistas en Europa son aquellos que dicen el holocausto no existió. Negacionistas acá, ¿quiénes son? O sea, ¿quiénes van a ser tildados de negacionistas? ¿Aquellos que dicen fue una guerra? ¿Aquellos que dicen discutamos el número de desaparecidos? Bueno, hay que ver el proyecto, pero ya hay una ley, ¿no? Sí. Daniel, del 2017 en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, sancionada donde, por Vidal, digamos. Claro. En realidad, bueno, fue una iniciativa opositora. Fue iniciativa opositora. Claro, digo, promulgada por Vidal. Claro, que para que toda la papelería oficial deba llevar una leyenda que recuerde los 30.000 desaparecidos. Pero de hecho, obliga a la gente. No obliga a la gente, pero al obliga Estado, a cualquier documento. al Estado, cualquier documento público. Que incluso no se puede salir de la cifra de 30.000 desaparecidos. Y hablar de dictadura cívico-militar. Y hablar de dictadura cívico-militar. En ese momento, algunos le sugirieron a la gobernadora que no promulgara la ley hasta que la vetara. Hubo presiones en en las redes sociales. La promulgó y bueno, es una ley que está vigente. Que en cualquier papel oficial de cualquier ministerio, de cualquier dependencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el membrete debe señalar sobre los 30.000 desaparecidos. No sobre la dictadura, sino ahí está el otro debate, el debate del debate, la cantidad. Porque a mí yo coincido con lo que dice Pablo. Acá lo que se discute, nadie niega el genocidio, el terrorismo de Estado, llamarlo como quiera, la represión ilegal estatal. Lo que está en cuestión es la cantidad de desaparecidos. Eso tampoco está. Me parece que es una trampa que se pone para justamente armar una discusión que ya fue dada. A ver, la gente que el mismo Berbisky, si hay que nombrar a alguien del CEL, dice que es un lema, es una cifra que ya está asumida como tal, y bueno, los que creen, yo respeto, digamos. De esto habló en su momento, 2014, Luis Labraña. No sé si lo tenemos ahí, Federico. La leyenda de los 30.000 desaparecidos, no fue una leyenda, fue una necesidad. Porque cuando las madres llegan a Europa, llegan con una lista de 3.700, yo nunca me acuerdo el número, o 4.700. Eran unas hojas grandes que estaban impresas con la computadora, con los puntitos todavía, las primeras computadoras. Y en ese momento piden ayuda. Y claro, los holandeses, que Ámsterdam es una ciudad judía y tuvieron 6 millones de muertos en los campos de concentración, les parecía que era poco para hablar de genocidio, 3.000 y pico de muertos. Y bueno, se ponía difícil el apoyo económico. Por lo tanto, se entró a discutir. Se discutía en los bares, se discutíamos en la colonia de argentinos, discutíamos en la comisión, digamos, de solidaridad por la Argentina, etcétera, etcétera. Y se discutía si 7.000, 8.000, 10.000, 12.000. Y simplemente dije, ponemos 30.000. ¿Usted dijo así, ponemos 30.000? Sí, así. ¿A quién le dijo eso? Ahí, a los compañeros, a distintos. Luis Labraña con Mauro Vidal en 2014. Exactamente. Ahí hay algo interesante que me parece que se ve ahí y que lo plantea Hugo Besetti, que es un historiador que trabaja mucho con estos temas en un libro que se llama Sobre la violencia revolucionaria. Y Hugo Besetti dice, en realidad la cifra se discutió mucho, incluso ya desde el momento de la dictadura, y estaba muy abierto a debate. En los 90, dar este debate era mucho más fácil que hoy en día, ¿no? Dar el debate del número. En los 90 o en los 80 incluso, se podía dar abiertamente la discusión sobre cuántos desaparecidos eran. ¿Pero por qué decís que era más fácil en ese momento que ahora? Bueno, yo creo que el kirchnerismo y el uso de la historia durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner estableció una suerte de historia oficial, ¿no? Cualquiera que no hable de 30.000 es indicado como negacionista. Ahora bien, lo más paradójico de todo, perdóname, justamente el registro unificado que se hace en 2013, o sea, en gobierno kirchnerista, la cifra que da, que es una cifra oficial, no es para opinar, sino que ese es el registro que está en la Secretaría de Derechos Humanos, es de 6.348.
Probablemente sean más. Yo cuando me dicen 30.000 digo, ¿por qué no más también? Es que Pueden ser más lo importante es poder decir que el número está sujeto a debate porque no hay un número, porque fue una represión clandestina, Claro, de la cual y no no tenemos pasa archivos, por no el tenemos número, información, digamos. y los militares nunca dieron información. Bueno, Como los militares el nunca dieron el información, número- lo que tenemos es un número simbólico. El número Pero hay que simbólico- dejar en claro que es un número que es simbólico, básicamente porque Igual la represión fue clandestina y porque no tenemos... negacionista. Cuando uno dice claro. simbólico, te dicen Te negacionista. indican Salvo a quién, Pablo, Berbisky, pero que quién. sí lo dice. Bueno, Berbisky sí de lo los dice. organismos de derechos humanos, por ejemplo. Claro. Graciela Fernández Mejide, que alguna vez lo he hablado con ella, dice algo que a mí me parece interesante. Graciela Fernández Mejide es madre de Plaza de Mayo, tiene un hijo desaparecido. Y ella siempre dice, la verdad que el número es el que está en la Secretaría de Derechos Humanos, el que recogió la CONADEP, después se agregaron otros más a lo largo del tiempo, gente que estaba exiliada, que vino a denunciar después del juicio a las juntas, pero es de 8.000 y pico. Y lo que Graciela siempre Otro dato, dice... perdóname, Sí. vas al Parque de la Memoria, que están los nombres, Sí. no hay 30.000. No hay 30.000. Y Graciela dice algo, mirá, es muy sencillo, pero es muy fuerte a la vez. ¿Dónde están los familiares, las madres de los 20.000 que faltan para llegar a 30.000? Los reclamos, ¿Dónde digamos, están los los reclamos de los resarcimientos? familiares, los amigos, las madres de esos 20.000 para llegar a 30.000? O sea, a mí no me molesta que llegue a 30.000. Yo creo que es una bandera. Yo respeto, la digamos, respeto, la enarbola, Pero me parece recién que está hablaba- bárbaro Pablo recién hablaba que quede del Parque de la instaurado para Memoria. historia, pero... En el Parque de la Memoria hay otro Tenés dato. otro problema y otro debate, ¿no? Que Porque hay nombres vos- que no vos son, tenés no nombres son víctimas, de ¿no? muertos sino en combatientes, combatientes. Como el caso de Formosa. Y como el caso de Abal Medina, de uno de los criminales de De hecho, hay una, Aramburu, ¿no? hay una denuncia penal de la hermana de Hermindo Luna. Hermindo Exactamente. Luna es Claro. uno de los soldados que fue muerto por el terrorismo. Soldados conscriptos, ¿no? Soldados conscriptos, que cuestiona indemnizaciones. En el copamiento en Formosa. Exactamente. El que gritó acá no se rinde nadie en la guardia, que ahí tiene... exacto. Que la va a recibir el Bergoglio en abril. Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, la va a recibir. Macri en el regimiento de Patricios, antes de dejar el gobierno, anunció una pensión para los familiares de los colimbas, de los soldados que murieron en el copamiento del regimiento de Formosa. Porque ahí se da una paradoja. Eran pibes de 18 años que estaban haciendo guardia, vino una organización guerrillera y los asesinó, y los familiares de esos chicos nunca cobraron nada. Y los guerrilleros que mataron a esos Claro. chicos están en el Parque de Memoria. Y Ahora sus quiero familiares mirar un cobraron poco como hacia desaparecidos. adelante, no los 50 años que dice el doctor. Ahora que son pero- 30, al Sí. 2050 son nada más que 30. Está ahí, Pero Pancho, Uno- me dejaste con la duda. ¿Vos considerás que esto es más Alberto que Cristina? Bueno, a eso iba. Sí. ¿Qué posibilidades ven primero, de que salga y de que no sea, como decíamos recién, Paz, bueno, una respuesta de ocasión, sino que sea realmente una política? ¿Y quién es el que puede haber pergeñado esto o quién podría impulsarlo? ¿Cristina? ¿Alberto tratando de construir una impronta propia? Mira, lo primero que yo tengo para decir es que me parece que por cómo se dio lo que sabemos hasta ahora es que fue una respuesta en un contexto de un planteo que le hacen grupos de derechos humanos y él, lo que conocemos en su respuesta es, qué interesante, vamos a pensarlo, estudialo, le dice a los No lo descartamos. No lo descartamos, no estamos hablando, lo que decíamos, no estamos hablando de un anuncio y que esto sea su bandera y que a partir de ahora vamos para allá. Por otro lado, es cierto que Pietragala es el secretario de Derechos Humanos, que como decíamos, ya planteó esta cuestión. Con lo cual, esto no parece ser un tema que nada tiene que ver con el gobierno. Pero al mismo tiempo, si ya se planteó y nada pasó con ese proyecto, no es un proyecto que haya avanzado, no parece ser prioritario. Vos decís Ahora, que es fíjate, de diferente todos al modos- anuncio de ayer de Alberto respecto al aborto, que ahí sí dice el Poder Ejecutivo va a enviar al Poder Legislativo una iniciativa. Es totalmente distinto. Acá es como que gambeteó total. o tuvo la respuesta de ocasión en función De de cortesía. del Igual escenario. hay una suerte de regodeo en torno, por ejemplo, a la fecha concreta, el 24 de marzo, al hacerla feriado, ¿no? Que uno dice, bueno, en Alemania no hay un feriado por el Día de la Asunción de Hitler o en España por el Día de la Asunción de Franco, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿por qué no es feriado el 10 de diciembre por tantas causas? Una, porque es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Dos, porque es la liberación de aquella dictadura del 83. Tres, porque la amplia mayoría de presidentes, desde Alfonsín hasta Alberto Fernández, han asumido el 10 de diciembre. Entonces, ¿por qué estamos como poniendo en un altar esa fecha, 24 de marzo, que después a veces pega con fines de semana largo? Y en el anterior kirchnerismo se daba esa incongruencia
¿se acuerdan cuando estaban las rutas llenas? Decían, qué bien, todos se fueron. Y resulta que era el 24 de marzo, no era una fecha de dolor en algún sentido. Ahora, Pancho, respecto a lo que vos decías, hace un rato me decía un hombre de la oposición, pero bastante pragmático, peronista. ¿Está por dar el salto? No. Hoy sabés que estuve tomando un café, ahora, perdón que te interrumpa, ahí en un hotel cerca de Casa Rosada, Ricardo Alfonsín y Eduardo de Pedro tomando un café. No me sorprende, en lo más mínimo. No soy de ir sacando fotos, pero te la tendría que haber traído. Claro. Y sí, la relación es muy buena. Me decía este hombre de la oposición que si Alberto avanza con esta idea, que como bien decía Paz es de Pietragala, pero también en el CELS y el propio Horacio Berbisky la ve, no tendría prácticamente oposición ni en diputados ni en el Senado, porque votar por la negativa sería tan políticamente incorrecto que es preferible bueno, de hecho, o no la ir. ley de la provincia de Buenos Aires pasó eso. ¿no? Pasó eso. Pero el tema es cuál es, o sea... Darío Díaz Pérez fue el Darío Díaz Pérez, ex intendente de hay que ver el contenido de la ley. Claro. Yo creo que el contenido de la ley, si la ley dice que aquel que niega la represión ilegal de parte del Estado en la dictadura militar, los desaparecidos, etcétera, va a ser sancionado penalmente con una multa, como sea. Hay que ver qué dice la ley. Ahora, si ya la ley se mete en la cantidad de desaparecidos, en esto... Con la palabra minimizar, claro. minimizar, volvemos a que el Sol orbita alrededor de la Tierra. A mí lo que me decía este dirigente es que sí es parecida a la de Díaz Pérez y Cantón, que promulgó finalmente María Eugenia Vidal. También pasaría, pero mejor que la de la reestructuración de la deuda. Para mí sería un problema, por ejemplo, para los historiadores, porque los investigadores de CONICET debaten estas cosas y en congresos se discute con algunas dificultades si fue o no fue un genocidio, si fueron 30.000 o no fueron 30. El número en realidad no es algo que discutamos específicamente porque la magnitud de los hechos no alivianan los hechos. Es decir, la magnitud de los hechos no hacen que la dictadura haya sido un terrorismo de Estado y que la represión ilegal haya sido terrible. Entonces, no debatimos tanto en torno a eso, pero sí debatimos en torno a conceptos sobre si puede ser pensado como una guerra o no, cómo se entendía el concepto de guerra en ese momento, el tema del genocidio. Entonces, que haya una ley sobre eso... Para mí, no solo limita un poco el debate en la sociedad en torno a la memoria colectiva, sino que también debilita el debate de los científicos que nos dedicamos a esos temas. Pero Camila, hay un tema más que sumo a la polémica porque es cuándo empezamos a contar los crímenes de lesa humanidad. ¿A partir del 24 de marzo de 1976? ¿O acaso no se produjeron crímenes de lesa humanidad antes, sino la AAA, que era una organización paramilitar de ultraderecha prohijada desde el máximo poder, digamos, del ministro entonces de Bienestar Social, López Rega, que empezó a matar, no desaparecían, ¿no? Directamente se usaba el verbo muy fuerte, ¿no? Sí, que era, con un arsenal en el subsuelo del propio ministerio. Cosían ¿no? a balazos porque aparecían en zanjones activistas con 100 tiros de pronto, ¿no? Y lo que fue la escuela de Famaillá en Tucumán, todo eso sucedió antes del 24 de marzo del 76. Ahí hay como una nebulosa al peronismo porque le incomodan esos crímenes, pero digamos, también tenés que hacer la autocrítica ahí. Es verdad que el peronismo, pero un dato, le incomodan esos crímenes, pero me acuerdo que en el último discurso que dio Cristina Fernández de Kirchner el 25 de mayo del 2015, en ese discurso, del 2014, en ese discurso ella dijo, por primera vez, en un discurso refiriéndose a los 70, nosotros los peronistas tenemos que reconocer que entre los nuestros hay víctimas y hay victimarios. Y cuando se refería a victimarios, aclaró perfectamente, dijo, aquellos asesinados antes del 76. No estoy diciendo que con esto haya un reconocimiento de todo el peronismo, activá, por supuesto. digamos, judicialmente. Ley, digo, hay que ha habido de ley. cosas, pero han sido siempre como medias Pablo, hubo proyectos aisladas, de ¿no? ley en el 2002, en el 2011, en el 2013, justo cuando se derogaban las leyes de impunidad. También había proyectos de ley, le invitaban al peronismo y dice, bueno, sancionemos para que los crímenes realizados entre el 74 y 76 también se incorporen como crímenes de lesa humanidad, y el peronismo ahí no daba quórum. Es decir, te puede dar un reconocimiento verbal, pero a la hora de activar normativas
El peronismo nunca acompañó. Y la otra cosa que a veces estaba la teoría de los dos demonios, ¿no? Que decían, bueno, no se puede equiparar a una organización terrorista con el Estado, obviamente, porque el Estado somos todos, es más mortífero. Ahora bien, recordemos que Claudia Rucci en algún punto, con el asesinato de su padre, ¿no? Por Montoneros, dicen, hubo ahí algún aval de la provincia de Buenos Aires. No está claro en algunos crímenes terroristas si no hubo algún tipo de apoyo hay una estatal. causa, Entonces, hay una causa abierta, y eso es realmente interesante, en Italia, por la ciudadanía y la descendencia italiana de José Ignacio Rucci, que se había documentado lo que bien plantea Pablo, que es los elementos y los vínculos, porque recordemos que inicialmente la gobernación bonaerense estuvo en manos de Montoneros, hasta que finalmente, bueno, viene la ortodoxia peronista. Todo este discurso, ¿no? Que parece que fuera para un determinado lado, y hoy aparece el jefe de gabinete diciendo no hay presos políticos en la Argentina. Santiago Cafiero. ¿Quieren escucharlo? Mirá. Nosotros vemos una desaceleración, vemos que las medidas que se han tomado de control sobre ciertas variables macro y microeconómicas, sobre todo, realmente vemos que empieza a haber resultados, una tendencia muy chica, pero empieza a dar resultados. A ver, desaceleración no quiere decir que bajen los precios, ojo, no malinterpretemos, obviamente que los precios no están bajando, pero yo puedo considerar que hay detenciones arbitrarias, que la prisión preventiva ha sido utilizada con mucha hazaña y con ánimos hasta incluso de persecución. Ahora, desde el punto de vista procedimental, lo que nosotros planteamos es que esas detenciones arbitrarias no representan presos políticos, digamos, ¿no? No son presos que están a disposición del PEN, digamos, del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo cual no va a haber ninguna acción del Ejecutivo en cuanto a... No. El jefe de gabinete con Reinaldo Siete Cases esta mañana y recién, hace un ratito... 38 minutos atrás. Ah, mirá. Julio De Vido arroba en su cuenta de Twitter al jefe de gabinete Santiago Cafiero y le dice: señor jefe de gabinete Santiago Cafiero, ahí está, mirá. ¿Esta es la instrucción que recibió Argüello en Casa Blanca? Quisiera saber dos cosas. Primero, ¿qué opinaría si Cristina hubiera sido desaforada y estuviera presa? Y luego, si eso hubiera sucedido, ¿cree que usted sería jefe de gabinete? Por favor, ¿cuánto déficit de formación política? ¿Qué superficialidad insoportable? ¿Pero no está condenado este hombre? Pero primera grieta interesante entre albertismo... Está bien en las grietas, ¿no? Porque Guado de Pedro es el ministro de Interior y no está de acuerdo con lo que dice el jefe de gabinete. Pero Guado de Pedro no es propio. Doctor, digamos. Diferencias entre preso político y detenido arbitrario. Claro, o sea, nosotros estamos acá haciendo una gran ensalada. El señor De Vido es un condenado, es un delincuente acreditado, diplomado, tiene una sentencia que lo condena, y eso no puede de ninguna manera ser un preso político. O resulta que en el caso de Vido no firme, ¿no? ¿Qué? Bueno. No, es una condena que no está firme, por eso no está... No, quiero aclarar la situación. Sí. No está cumpliendo esa pena él. Él tiene una condena no firme por el caso de Once, acusado no de las muertes en sí, sino de la corrupción vinculada con el caso de la tragedia de Once, y por eso fue condenado. Esa condena todavía no está firme, por eso no está cumpliendo esa pena. Las prisiones preventivas que lo llevaron a él a la cárcel son por otros casos que no, por ejemplo, la de Río Turbio, ¿no? Claro, efectivamente. Tiene dos causas y esas son las que... La de Río Turbio hay un episodio de alguien de la universidad que hace desaparecer una documentación. Por eso interpreta, no sé si es Luis Rodríguez. Que existe, sí. Que existe posibilidades de que se remueva. De entorpecimiento de la investigación. Esto de los presos políticos tiene otro capítulo del que nadie habla, y es el de los presos militares, que tampoco están condenados muchos de ellos, y están presos de 10 años. Y tienen sí, bueno, 90. las prisiones preventivas en la Argentina son un tema que exceden a los políticos en actividad, a los militares, porque la verdad es que también. Recién ahora, después de muchos años, en los últimos años, recién son más en la Argentina, en el sistema federal, los condenados que los procesados sin condena que están presos. Yo lo que pido es libertad para hablar, yo pido libertad para hablar en el otro tema, y en esto pido igualdad ante la ley. Lo que no puede ser es que haya una ley a medida de cada personaje. Si este fulano es militar, no es un preso político; si este fulano es político, es un preso porque es político. O sea, eso no puede ser.
Está bien, igual el tema de los presos políticos, así como lo escuchábamos hoy de Cafiero, tampoco Alberto Fernández nunca defendió el concepto de preso político. No. Por eso, por eso Evo Bonafini lo emplazó fuertemente. Y por eso tuvo el encuentro que tuvo ahora, con la Evo noticia, Pancho, es que presos Macri... sin proceso, y estos son presos con procesos. Sí, son detenciones arbitrarias. Para que sepas que debido también, le dijo alguna vez a Alberto Fernández que su gobierno estaba cómodo con su detención. Claro. Entonces, ustedes están cómodos conmigo preso. Sí. Ahora, la noticia entonces es que en el gobierno de Mauricio Macri, ahora nos venimos a enterar, no hubo presos políticos, porque digo, estamos hablando de la misma gente. Hasta la campaña electoral se habló, se batió el parche de presos políticos. Alberto ahora nunca dijo igual no presos políticos. Alberto Fernández nunca dijo presos políticos. Por supuesto, siempre mantuvo habló esta de línea, ella, ¿no? Mira, Sí, de detenciones arbitrarias. Empresarios creo que no queda ninguno. No, Ferreira era el último que quedaba en el caso de los cuadernos. Por eso, en ese caso podría haber... No, de hecho, las prisiones preventivas prácticamente no quedan. Había decenas de presos en causas de corrupción y ya no quedan decisiones judiciales, estamos hablando. Recién vos hablabas de eso por la caída de la doctrina Irursun. Recién hablamos del... la doctrina Irursun en realidad lo que marcó es un clima de época. La doctrina Irursun no obligaba. La doctrina Irursun lo que decían... Pero de alguna manera el justificativo. Claro, se apoyaban en la doctrina Irursun, que en realidad lo que era decir que aquel que estuvo dentro del Estado puede haber conservado vínculos funcionales que le permitan seguir y por eso poder obstaculizar y demás. Pero en definitiva las prisiones preventivas son una decisión del juez que tiene que evaluar en cada caso que se cumplen alguno de los dos requisitos obligatorios. Un empresario millonario está más en condiciones de remover una prueba o de coimear a alguien. Sí, en ese caso, vos te acordás que el fallo Thomas fue el que empezó a modificar la historia, porque en el caso de Thomas, que había estado prófugo los primeros días, como 45 días, dijeron que de todas maneras no había peligro. Y fue el primero, ahí empieza a cambiar la jurisprudencia. Y lo que dicen después, y por eso en el caso de los cuadernos sobre eso se apoyan, es, bueno, la investigación ya llegó a un punto tal, que está elevada a juicio, donde el peligro de entorpecer la investigación no corre más, porque la investigación está cerrada, entonces solamente queda el peligro de fuga, hay que acreditarlo en cada caso. Lo que pasa esto es que, bueno, lo aprecian diferente en cada circunstancia, está claro, digo. En el mundo político se viene escuchando que hay como una especie de acuerdo, por eso yo hablaba de la doctrina de Irursun, que de aquí en más recuperaron la libertad los que estaban en esa situación, los supuestos presos políticos, pero que de aquí en más, eventualmente, exfuncionarios de administración de Cambiemos podrían también no ser víctimas de la doctrina de Irursun. Por ejemplo, hay alguna causa que compromete a Guillermo Dietrich, la situación de Iguacel, la situación de Ramón Lanús, que ahora empieza a tener algunos inconvenientes. Dicen que hay cierta tranquilidad porque no se les aplicaría la prisión preventiva. Ahora, doctor, ¿hay alguna detención, alguna prisión preventiva que usted considera arbitraria o que podría ser arbitraria, como dice Alberto Fernández? No sería serio decirlo, pero no porque le esté escapando a contestar la pregunta, sino porque el derecho, todos nosotros tratamos de encontrar seguridad, certidumbre, reglas generales, pero el derecho penal es precisamente lo contrario. El derecho penal hay que analizar cada caso concreto sobre cada prueba concreta. Es imposible generalizar. Y es poco serio para cualquier profesional hablar de una causa que ninguno de nosotros conoce en profundidad. Claro, pero no podemos negar que, si bien hay que analizar cada caso y cada circunstancia, es evidente que hay un movimiento cuando había más de 70 presos en casos de corrupción y ahora quedan un puñado. Entonces, evidentemente hubo un giro en los tribunales. Y Emilio siente que es el que queda. Bueno, muchos de los presos estaban por la causa de los cuadernos, que en la medida que se acogieron al programa de arrepentidos, recuperaron la libertad. Ahora, ¿no? Sí, está bien, hubo diferentes motivos por los que hay que analizar cada caso en concreto. Yo les pregunto lo siguiente. Pero yo pregunto lo siguiente, porque yo pregunto lo siguiente. Cuando uno es una persona que se pasó X cantidad, 10, 12, 15 años en el gobierno metiendo amigos por todos lados, alternativa 1, porque eso pasa. De hecho, ayer se presentó en la FIP Echegaray y lo recibió un pequeño grupo. Esa gente era de él, obviamente. O cuando uno es un millonario que tiene canuto negro. Por eso decía lo de los empresarios. Ahí no hay riesgo de obstaculizar la investigación. O sea, tampoco caigamos en la simpleza de creer que es lo mismo un roba gallina que un señor que tiene no solamente cientos de millones de canutos de euros, que de 500 cada uno, sino que además ha metido gente por todos lados. Claro. Porque si no... Sí, hay que ver en concreto, otra vez, volvemos a lo mismo. ¿Dónde están las pruebas? Si esas pruebas ya están reunidas. Recordemos que el principio, para todos los gobiernos, para todos los casos, el principio es la libertad.
El principio es la libertad durante el proceso. El problema que tenemos es que el proceso demora muchísimo tiempo. El problema es ese. Pero no, porque entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? La prisión preventiva funciona como una pena anticipada. Bueno, en el Lava Jato, en Brasil, lo acusaban al juez Moro de usar como una extorsión para que justamente hablaran. Pero eso siempre ha pasado, también lo acusaban a los jueces italianos con el manipulite. Claro. O sea, ¿qué es lo que puede hacer un detenido si no es atacar al juez y a la verdad del proceso? Bueno, Moro siguió la estrategia de Di Pietro. Claro, lo que decía Pancho, ir deteniendo para que el tipo se quebrara. Lo que pasa es que acá también se habla mucho se da la figura del preso político, y eso es discutible. Hoy los organismos de derechos humanos que se reunieron en París con Alberto, que le mostraron esta ley que estuvimos debatiendo hace un ratito, sobre el tema del negacionismo, también le pidieron a Alberto Fernández por la libertad de Milagros Salas, presa política del gobierno anterior, digamos. Camila. Y está condenada y con confirmación, creo. Yo quería preguntarle a Alejandro, no tanto si crees que hay detenciones arbitrarias, más bien si crees que hay un comportamiento estratégico y político por parte de los jueces. Como mínimo. Los jueces, desgraciadamente, tienen un olfato, digamos, y en esto me vas a acusar de teórico, pero ese olfato de los jueces es ilegal. ¿Qué es un olfato de un juez? Un juez tiene que ser un señor que aplica la ley, punto. Y desgraciadamente nuestro sistema judicial es inmensamente dominado, por acción o por omisión, por jueces que sacan el dedo a ver de dónde sopla el viento. Y eso es una vergüenza, es un delito. Claro, entonces no es tan descabellado decir que hay detenciones arbitrarias. Bueno, pero por eso digo, si vamos a hablar de detenciones arbitrarias, hablemos de todas las detenciones arbitrarias. Ya te digo, hay dos luchas en el esquema jurídico que yo valoro, que es la lucha por la libertad y la lucha por la igualdad. No podemos valoro, que es la lucha por la libertad y la lucha por la igualdad. No podemos estar preocupándonos por la detención arbitraria de debido y no nos preocupamos por la detención arbitraria de 400 tipos sin sentencia que se están muriendo de viejos. Igual es un poco ingenuo pensar que los jueces tienen que ser inodoros, incoloros, insípidos, ¿no? Digo, está bien que los tres poderes del Estado son independientes, pero forman parte del mismo Estado. Con lo cual, cuando la Corte a veces dice, bueno, devuélvase a las provincias tal cosa, y no se fija el presupuesto que hay. Digo, esta cosa de que el juez desde un lugar no ve qué pasa en los otros poderes, o a veces ve demasiado. Digo, entonces falta como un equilibrio. Pero no es el caso de Comodoro Pi. No. Bueno, también hay que ver cómo creo que estamos hablando de Comodoro Pi. A ver un segundo, ¿por qué dice que no? No, porque, digamos, en el resto del mundo pasan otras cosas. Nosotros tenemos un sistema judicial que está absolutamente devastado, pero está devastado hasta en principios. Son jueces que están imbricados unos con otros con parentelas, donde el juez se casa con la jueza y tiene un juececito. O sea, el sistema judicial argentino está pulverizado. Alejandro, perdón. Sí. Hablemos también de cómo elegimos a los jueces. Y esto ya lo hemos discutido muchas veces. Vos en su momento convalidaste el concurso que permitió, por ejemplo, que Luis Rodríguez sea hoy juez federal. Firmate cuando se sabía que ese concurso estaba sospechado. No, pará. Sí, ese concurso estaba sospechado de que le habían dado el examen de antemano. ¿Terminé de hablar vos y hablo yo? Sí, por supuesto. ¿Cómo me gustaría que a todos los que intervinieron en algún cargo les recuerden votos de hace 10 años? Pero dejándolo ese pequeño detalle... Bueno, eran 4 jueces federales de los 12 que lo volvería a votar 45 veces ese tema, y te explico por qué. Ese concurso había sido cuestionado judicialmente y había sido convalidado judicialmente. No estaba todavía cerrada la causa. Bueno, ¿me dejás terminar? Sí, pero bueno, ese concurso había sido cuestionado judicialmente, había sido convalidado hasta el momento en el que yo tuve que tomar la decisión, y yo no estaba para votar lo que se me ocurría, sino en base a elementos legales. Y además teníamos un señor que se llamaba Yarvide, que tenía 3 juzgados a cargo. 3 juzgados a cargo. Entonces, como en la vida... ¿no? En la vida se estaba diciendo al titular que iba a ocupar durante vaya uno a saber cuántos años. Exactamente. Entonces, en la vida real, lo que pasa, desgraciadamente, y esto se le aplica a todos, a mí, a Alberto Fernández, o el que fuere, en la vida real uno no opta entre lo perfecto, no son ceros y unos. La vida real es una enorme gama de matices. Una de las características de la vida real, incluyendo la judicial, es que vos no optás por lo mejor, vos optás por lo menos malo siempre. Entonces, repito, en ese concurso, lo digo al aire, en un tema que, repito, tiene 9 años, esto es genial, estar discutiendo de un voto mío, me parece bárbaro, hagámoslo, lo votaría 100 veces igual, 100 veces igual. Y el que piense lo contrario, hoy lo tendría sentado Yarvide con 3 juzgados a cargo. Estamos hablando de esto porque uno de los jueces en cuestión era el compadre de
el auditor general de la Nación, ay, no me sale el nombre, por favor, que marque, Javier Fernández, hombre de Estiuso, que era el que lo impulsaba. Y hay un pequeño detalle, ya que vamos a analizar el tema, ahora paso a ser yo el juzgado. Hay un pequeño detalle, y es que cuando yo planteé que había que votar juez por juez, que es lo que corresponde, no paquetes de A3 o de A5. Claro, se votó un paquete donde hicieron bajar. Bueno, si revisás las actas, exigí, propuse concretamente que se votara juez por juez, y eso fue imposible porque la mayoría kirchnerista lo impidió. La única manera era votar en paquete, y yo voté un paquete, no voté al señor Fernández. ¿Puedo sumar Pero me hubieran avisado que íbamos a discutir ese voto y lo podemos hacer. Bueno, pero estamos hablando de cómo se llega a elegir jueces. Me parece que es interesante. Está clara perfectamente su postura. ¿Puedo agregar una polémica de estos días que tiene que ver también con la justicia y concretamente con la muerte de Bonadío? Por la bandera media asta. Me cuenta Paz Rodríguez Niri. No, ¿qué pasó con posterioridad? Estamos hablando... nada tiene que ver con esto, ¿no? Estamos hablando... punto y coma. Ok. ¿Qué está pasando hoy en Comodoro Pi? Efectivamente, la muerte de Claudio Bonadío generó... Claudio Bonadío en vida generó amores y odios. Esto pasó también dentro de los tribunales de Comodoro Pi, entre quienes fueron sus propios colegas. Hubo expresiones de dolor y de pésame dentro del Poder Judicial, desde la Corte hacia abajo. La Corte lo que hizo es, Rosenkrantz, en representación de toda la Corte, mandó una carta a la familia y una carta a la justicia, a los jueces y a la Cámara y a los jueces de instrucción de Comodoro Pi, expresando esto, el pesar por el fallecimiento. La Cámara Federal, que es superior, de alguna manera, de los jueces de primera instancia, planteó y le planteó a la Casación la necesidad de expresar de alguna manera los homenajes y las medidas de duelo que correspondan. Y ahí empezó esta especie de pelea interna dentro de la justicia de cómo se expresaban y hasta dónde había que llegar con las expresiones de dolor y de duelo que correspondían. ¿Cuáles eran esas expresiones que correspondían? Ahí estábamos viendo una nota, a ver si la tenemos de nuevo. Ahí está, que es la nota que le manda, porque ¿qué es lo que hacen? Los jueces de primera instancia y la Cámara en conjunto firman una nota donde, además de expresar el dolor y demás, dicen que le piden a la Cámara de Casación, que tiene la superintendencia sobre el edificio, que disponga las medidas de duelo que correspondan. Ajá. Firman todos los jueces, menos Servini. Primera cosa que llamó la atención. Mira. Todos menos Servini. Entonces, le llega esto y después Irursun lo eleva a la Cámara de Casación. En la Cámara de Casación se da la discusión de qué son las medidas de duelo. Ellos son los que tienen la superintendencia del edificio. ¿La media asta corresponde o no corresponde? Entonces van a ver, fíjate la discusión de la que estamos hablando, ¿no? Entonces van a ver el Reglamento para la Justicia Nacional. En el artículo 117 del Reglamento para la Justicia Nacional dice, porque todo está previsto por los jueces, tienen una norma para todo. Homenajes. Ahí lo tenés, mirá. Las cámaras nacionales podrán disponer la remisión de notas de condolencia, la concurrencia de actos determinados y, en general, las medidas que fueren de costumbre. Importante esto de costumbre para lo que resolvieron. Cuando el Poder Ejecutivo disponga para la Administración izar la bandera nacional a media asta, ello regirá también para las cámaras nacionales que ejercen la policía sobre su propio edificio, caso de la Cámara de Casación, donde estaba el juzgado de Bonadío, y el de los juzgados de su jurisdicción. Estas cámaras podrán adoptar esa medida cuando falleciera alguno de sus miembros o de los jueces de su jurisdicción. Está todo arreglado, pero no del todo arreglado. Entonces, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que se discutió? Bueno, bandera media asta, ¿sí o no? ¿Y? Decidieron por el momento que no. Que no. ¿Qué es lo que dijeron? Dijeron, bueno, en definitiva, la Corte Suprema, que rige el mismo reglamento, solo lo aplicó para Argibay y no en los otros casos de jueces que hayan fallecido. Entonces, ¿por qué lo haríamos ahora? En el caso de Bonadío. Y después, esto de las medidas que fueran de costumbre, también generó una discusión. ¿Qué se decidió? Poner un aviso fúnebre, publicado en el Diario de la Nación. ¿Por qué? Porque es la medida de costumbre. Ahora bien, ¿cómo era el texto de ese aviso? La primera versión decía, los señores jueces de la Cámara de Casación, no sé qué. Entonces empezó el debate. ¿Los señores jueces? O los y las jueces y jueces. ¿Cómo hay que expresarlo? Y ahí tenía dos temas. Porque una opción era poner la Cámara de Casación. Ahora bien, ¿cómo terminó el aviso? Es más barato. El aviso terminó, bueno, más barato todavía, porque el aviso terminó diciendo jueces de la Cámara de Casación, jueces. ¿Qué es lo que encierra esto?
que bien pueden no ser todos. Y acá está el otro tema, que es simbólicamente qué representa Claudio Bonadío. Que esto es lo que genera el trasfondo de todo esto, porque si hubiera sido cualquier otro juez, recordemos que Claudio Bonadío es símbolo de valentía, de haber avanzado contra la corrupción kirchnerista, el emblema para un sector, mientras que para el kirchnerismo representa todo lo contrario. Y yo le quiero preguntar representa el modelo del lawfare. Y yo le quiero preguntar al doctor Fergosi, ¿qué representa? ¿Qué representa para mí? Yo lo conocí algo, no mucho, pero lo conocí. Para mí lo que representa es el coraje, que es uno de los activos menos frecuentes en la Argentina y menos frecuentes en tribunales. El coraje, esencialmente, porque se enfrentó a situaciones bastante complicadas. De hecho, el subsecretario de Justicia de aquella época me había propuesto cambiar figuritas. Yo he tenido un tema con el señor Ollarvide, que es tratar de que algún juicio político funcionara. Le metí 8 a lo largo de mi gestión. Y en un determinado momento, cuando ellos se lo querían sacar de encima a Bonadío, me ofreció Julián Álvarez en ese momento que me cambiaba. Él me votaba Ollarvide y yo le votaba a Bonadío, a lo que le contesté que no eran figuritas, eran jueces, no se cambiaban figuritas, y de hecho terminé declarando eso mismo en una causa en la que Bonadío me citó como testigo. Pero la moraleja, digamos, el legado, como se dice ahora, el legado de Bonadío es el coraje. Cometió errores, evidentemente. O sea, con el diario de mañana somos todos capos, hablando de la realidad y no viviéndola somos todos capos, pero lo cierto es que el legado, si yo fuese hijo de Bonadío y se lo tengo que contar a mis nietos o a sus nietos, mis hijos, hablaría del coraje de Bonadío, con errores. ¿Cuáles errores? No, yo no soy juez de Bonadío. Okay. Muchísimas gracias, doctor, es muy amable. Vamos a ir a la tanda. En el próximo bloque viene el apoyo de Trump a Alberto Fernández, gremios docentes, ¿doble vara o no? Santa Cruz. Veremos. Ya volvemos.